Muy bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, como siempre digo, según la hora que escuchen esta clase. Vamos a presentar hoy el área de teórica práctica de la carrera de entrenamiento. Este pizarrón, la clase pasada, estaba un poco más completo porque estaba la otra carrera para explicar cómo íbamos a cursar. Simplemente hoy saber que nuestra área teórica práctica es la que nos va a enseñar todo lo referente a la teoría de la planificación. Teoría y práctica de la planificación. O sea, cómo hacemos para desarrollar el proceso de planificación de nuestros alumnos, que esencialmente es el corazón de nuestra carrera. El área teórica es simplemente una base científica que nos permite ser mejores planificadores, pero el corazón de la carrera de entrenamiento está dentro del área teórica práctica. De hecho, es la que mayor carga horaria tiene, inclusive en la escuela. Ahora bien, el apunte que ustedes van a recibir se llama Introducción General a la carrera de entrenamiento y teoría del entrenamiento. Introducción general y teoría del entrenamiento. Así se llama el apunte. Siempre que estén en clase de esta manera, o que estén en clase presencial, el pizarrón del profesor va a decir el tema que tienen que estudiar o el nombre del apunte. No olviden que esta situación es muy particular. Yo les doy clase, les mando un trabajo, les doy 2 o 3 días para que lo trabajen y les vuelvo a dar clase. No va a pasar esto, las clases son de 20, 30, 40 minutos. No va a pasar esto cuando estemos cursando, en donde estas clases vamos a tener 6 o 7 clases en un sábado, por ejemplo, y luego van a tener un mes para hacer sus tareas. Igualmente las van a ir entregando semanalmente y van a tener las mismas correcciones que tienen hoy en día, cuando ustedes me mandan la tarea. Lo primero que vamos a aprender es qué implica estudiar entrenamiento. La carrera de entrenamiento, según la ciencia del entrenamiento, implica la adquisición de un conjunto de conocimientos útiles, como dice el pizarrón, a la hora de conformar un programa de entrenamiento. Y ese programa tiene que ver con un objetivo que me plantea el alumno, que los entrenadores vamos a llamar un fin determinado. Por lo tanto, lo dice el apunte y lo dice mi pizarrón, entrenar implica un plan de ejercicios que un entrenador crea para cumplir el objetivo de un alumno. Esto hace que la ciencia del entrenamiento estudie, aquí está el esquema de plan que vamos a trabajar. Yo voy a utilizar muchos conceptos que están dentro del apunte, pero que los vamos a ir aprendiendo a medida que van pasando los días. O sea que no es que hoy les voy a mandar un trabajo práctico de todo el apunte. No, pero sí me voy a referir a todo el apunte para poder presentar la carrera. Les decía, aquí hay un esquema de plan. O sea que nosotros lo que vamos a estudiar es todas las disciplinas que nos ayuden a poder planificar un proceso de mejora de un alumno, que lo vimos en el área teórica, se llama rendimiento, y lugar hacia donde nuestro alumno va. Ese es el objetivo del alumno. El objetivo cuando viene a entrenar con nosotros, el alumno, perdón, tiene un objetivo. Ese objetivo nosotros lo vamos a transformar en un fin, y va a ser, como dice este mismo apunte, el lugar hacia donde llevamos a nuestro alumno, este fin. No olviden que vamos a volver a trabajar sobre ese fin, aprenderemos a hacer fin, lo harán de manera teórica y de manera práctica. La teoría del entrenamiento también nos enseña que para lograr ese fin, la ciencia del entrenamiento estudió lo que son los periodos del entrenamiento. No olviden que la carrera misma se llama entrenamiento deportivo, porque está pensada por y para deportistas. O sea, la ciencia del entrenamiento investiga, el objeto de investigación es el rendimiento, y el destinatario de esa investigación es el atleta. Por lo tanto, los periodos se dividen en relación a las competencias. Por eso el nombre técnico es periodo competitivo de uno de ellos, que es el que estoy señalando ahora. El periodo competitivo. Pero también hay un periodo de preparación para llegar a ese periodo competitivo. Y dentro del periodo de preparación tienen 2 periodos. Cuando trabajamos sobre todo el acondicionamiento físico de un alumno, por eso se llama periodo de preparación general, y cuando trabajamos en el periodo de preparación especial, que ya es trabajar sobre la tarea motora de esto que es el fin. Insisto que vamos a volver sobre este concepto. Pero bueno, todo esto es lo que tenemos que estudiar nosotros este año. Nosotros tenemos que ser capaces de entrevistar a un alumno, de hacer una sesión de reconocimiento motor, o sea, descubrir su motricidad, y tenemos que ser capaces de pensar previamente, antes de empezar el proceso, con esos elementos un fin para un alumno. Y cuando pensemos este fin
para el alumno, luego tendremos que elaborar todo un proceso para que el alumno llegue a este fin. Todo eso son la cantidad de conocimientos que implican poder armar un plan de entrenamiento y obviamente es el resumen de nuestro año. Desde la ciencia del entrenamiento, ¿qué parte de esa ciencia estudia las dos herramientas más importantes que tenemos para cumplir un proceso de entrenamiento? La teoría del entrenamiento. Dentro de la ciencia del entrenamiento, la teoría es la que estudia los mecanismos que se producen durante el proceso. Hoy voy a dar clase de estos un poquito después de presentarlo. Pero sepan que la palabra mecanismo no es, se podría decir, ociosa en el entrenamiento, no está porque sí. La palabra mecanismo tiene que ver porque es algo muy bien aceitado, casi como el mecanismo de un reloj, lo que se le produce en el organismo a un alumno cada vez que nosotros lo entrenamos. Y eso lo investiga la teoría del entrenamiento y hoy vamos a empezar a estudiar justamente los mecanismos que se producen. Pero no solamente nos van a dar esa herramienta, la teoría del entrenamiento, también nos va a enseñar los principios del entrenamiento. Clase que va a ser dada el día viernes. Hoy vamos a trabajar con mecanismos. Entonces, esquematicemos lo que vamos a ver. Primero, saber que el entrenamiento es una carrera que necesita que un alumno aprenda un conjunto de conocimientos útiles a la hora de armar este plan. Y que este plan tiene un fin, y que tiene que ver exclusivamente con el objetivo que trae el alumno cuando viene a que yo lo entrene. ¿Quién investiga los conceptos más importantes que tiene ese plan? La teoría del entrenamiento. La teoría del entrenamiento nos va a decir cómo son los mecanismos que se producen durante ese proceso de entrenamiento y también nos va a enseñar los principios del entrenamiento. Vamos a cambiar de pizarrón. Porque a esta altura uno se pregunta, ¿y cuáles son los conocimientos que necesito estudiar para armar ese plan? Para armar un plan nosotros necesitamos dos datos para empezar a armar el plan. Estos dos conceptos, no es de la clase de hoy, también están en este apunte y los necesito para que entiendan la carrera. Primero, ¿quién es mi alumno? O sea, ¿a quién voy a entrenar? Eso está dentro de la entrevista. Los entrenadores entrevistamos a nuestros alumnos para tomar tipos de datos que lo vamos a estudiar uno por uno. O sea que la entrevista nos permite conocer al alumno a través de sus datos sociales, de sus datos personales y de sus datos deportivos. Pero conocer al alumno a nivel personal, social y deportivo no lo es todo, porque los entrenadores desarrollamos potencialidades de un alumno, pero potencialidades motrices. Y eso se desarrolla a través de una sesión de reconocimiento motor. Cada capacidad motora que están aquí abajo, en el mismo pizarrón, hay que estudiarlas por separado y ponerla dentro de ese proceso de entrenamiento. Y cada una de ellas determina el nivel de condición física que tiene un alumno cuando viene a entrenar. O sea, no todos los alumnos, en realidad ningún alumno tiene la misma condición física que otro, aunque fueran compañeros de equipo, por ejemplo, aunque trabajaran en el mismo ámbito, en el mismo gimnasio, con el mismo plan. ¿Por qué? Porque las capacidades motoras son condiciones motoras que tiene el alumno, son de tipo endógeno y nacen con nosotros. Por lo tanto, van mejorando a medida que la vamos usando, como aprendimos en biología, pero a la vez también esas capacidades motoras se deprimen si no la uso. Por lo tanto, el momento en el que motrizmente empieza un alumno tiene que ser descubierto por el entrenador antes de armarle el plan. O sea que una entrevista y una sesión de reconocimiento motor me van a dar los datos que necesito para poder empezar a armar este plan con el alumno. No olviden que vamos a estudiar cada una de ellas. Una vez que en la entrevista el alumno me dice su objetivo, y una vez que ya sé el nivel de capacidades motoras que tiene el alumno, o sea, ya sé su nivel de fuerza, de resistencia, de flexibilidad, de velocidad, de coordinativas, yo estoy en condiciones de armar un fin. O sea, el lugar hacia donde voy a llevar a mi alumno para que cumpla su objetivo. Matt Bayet, que es el autor que más utilizamos nosotros para hablar sobre los conceptos de planificación, dice que ese fin, que es el que armamos, tiene una característica muy especial. Está representado por una tarea motora y esa tarea motora es específica. O sea que la tarea motora es un ejercicio, un medio del entrenamiento. Y la especificidad está dado por algo que en entrenamiento se llama dosificación de carga. ¿Qué es la dosificación de carga en el entrenamiento? Son los componentes del estímulo. El estímulo, que es una sesión, un ejercicio, tiene ciertos componentes.
Por ejemplo, volumen, intensidad, densidad, frecuencia, duración. Todos esos componentes hay que combinarlos para armar el fin. Y ese fin tiene que ser una tarea motora específica. Por lo tanto, un fin, lo vamos a estudiar cuando lleguemos, no es una expresión de deseo. O sea, no es un fin decir que mi alumno baje de peso, o que mi alumno corra más rápido, o que mi alumno tenga más fuerza. No es un fin. En todo caso, técnicamente sería un objetivo. Un alumno entrena conmigo para aumentar su fuerza. Un alumno entrena conmigo para mejorar su resistencia. Un alumno entrena conmigo para bajar de peso. Ese es el objetivo. El fin es mucho más técnico. El fin es más técnico. Tiene que ver con que, por ejemplo, yo diga que para que mi alumno baje de peso, tengo que lograr una tarea motora, que es pedalear, por ejemplo, o correr, y él tiene que pedalear, por ejemplo, 1 hora a 32 o 33 o 35 kilómetros por hora. Es una tarea motora con una dosificación de carga. La tarea motora es pedalear. La especificidad es 1 hora a 30 kilómetros por hora. Con correr se podría decir lo mismo. Un fin en correr podría ser correr 10 kilómetros en 50, 55, 60 minutos. Es muy importante el concepto de fin cuando uno desarrolla un plan, porque a partir de él es que se empieza el proceso de planificación. Las planificaciones empiezan a partir de un fin. Todo lo que estoy diciendo está en el ámbito de la teoría del entrenamiento. Ahora bien, para lograr esto, el individuo tiene que mejorar su condición física. O sea, se podría decir así. Yo tomé la entrevista a un alumno que tiene cierta condición física. El objetivo, mi objetivo, es mejorar esa condición física y lograr esto, que sería el fin que él va a lograr. La teoría del entrenamiento dice, bueno, para lograr esto, que está dentro de tu periodo de competición, vas a necesitar planificar, armar, organizar un periodo de preparación. Ese periodo de preparación, dice la teoría, tiene dos ámbitos. El primero, esa tarea motora, voy a trabajar con la carrera, porque es lo que más podemos entender todos. Ese fin que es tu carrera, dice la teoría del entrenamiento, este fin, tiene tareas motoras bien específicas. Por ejemplo, obviamente la carrera y los ejercicios que son bien de la carrera. Pero, para poder correr, un deportista tiene que mejorar otras condiciones que tienen que ver con su ámbito absolutamente general. Eso va a estar contenido, dice la teoría del entrenamiento, en el periodo de preparación general. O sea que el periodo de preparación se divide en dos, el general y el especial o específico. En uno, tomé agua, trabajamos sobre el organismo en general. Y otro trabajamos de manera bien específica sobre lo que es el fin de nuestro alumno. Este concepto de plan, obviamente que vamos a ir uno por uno trabajando en sucesivas clases, es nuestra herramienta de trabajo. Ese esquema que ustedes ven aquí como plan, que es un esquema de plan, lo van a tener siempre. Va a estar en el pizarrón cada vez que enseñemos algo. Siempre. Y solo como una forma de muestra, para que no se asusten tanto, porque parece mucho, es decir, tengo que saber todo eso. Bueno, sí, tienen que saber todo eso y también piensen que van a estudiar durante un año. Les decía, ¿qué planificamos los entrenadores? Obviamente el desarrollo, el rendimiento, el desarrollo del potencial de rendimiento de un alumno. Pero para el entrenamiento deportivo ese rendimiento tiene nombre de capacidad motora. Cada capacidad motora, que aquí están todas, 4 de las 5 que ven aquí, son condicionales, significa que son condición de vida, significa que nace con sus alumnos y muere con ellas. O sea, ustedes nacen todos, nacemos con fuerza, con resistencia, con flexibilidad y con velocidad. No importa el nivel que tengamos, todos nacemos con ellas. Y las capacidades coordinativas es las que vamos desarrollando desde que salimos de la panza de la mamá. Cuando nosotros salimos de la panza de la mamá, no tenemos desarrollada ni una sola tarea coordinativa. Ni siquiera podemos pararnos, mucho menos caminar. Solo podemos retar. O sea que hay muy pocas habilidades que tenemos, pero no tenemos capacidades coordinativas. Las coordinativas son las que solamente se pueden entrenar o aprender. Las otras son condicionales y nacen con nosotros. Esas capacidades que representan al organismo humano, la fuerza representa el aparato locomotor,
La resistencia representa a el corazón, al pulmón, a los vasos sanguíneos y a los metabolismos celulares. La flexibilidad a la elastina de los tejidos conectivos. La velocidad representa la relación del sistema nervioso con los músculos, porque tienen el potencial de acelerar la velocidad con la que un músculo funciona. Y las capacidades coordinativas que tienen que ver con los programas motores que están en el encéfalo, específicamente en el telencéfalo. Mejorar el rendimiento de un alumno, lograr a partir del entrenamiento un objetivo, o sea, un fin, tiene que ver con el desarrollo de las capacidades motoras. Los teóricos del entrenamiento han estudiado la forma en que las capacidades motoras se desarrollan a lo largo de un proceso. Está todo estudiado. O sea que, como siempre digo en mis clases, el 90% de un plan hay que estudiarlo. El 10% está aquí, miren, en este lugar. Eso es lo que cambia de un plan. O sea que, si ustedes tienen un alumno que en la entrevista le dice que quiere bajar de peso, o tienen un alumno que dice que quiere bajar un tiempo en una competencia, o tienen un alumno que dice que quiere tener más fuerza, el esquema de entrenamiento es el mismo. Cambia el fin, cambian los medios y métodos, pero todos los alumnos van a tener un periodo de preparación para empezar, que lo vamos a dividir en general y en especial. Todos van a tener un periodo competitivo y todos van a tener un fin. Todos van a desarrollar todas las capacidades motoras, no solo las que ellos quieren desarrollar, sino todas, porque se apoyan unas en otras, todas lo van a desarrollar, todas van a trabajar dividido, o sea, por ejemplo, solamente dividí la fuerza, yo aquí, porque es la primera capacidad motora que entrenamos. Los autores le llaman manifestaciones a la fuerza. Todas se tienen que adaptar y todas se adaptan en el periodo de preparación general, todas. La fuerza se llama adaptación anatómica, pero todas tienen que adaptarse. Todas las capacidades motoras se desarrollan, el desarrollo de la fuerza se llama fuerza máxima, y todas ellas se usan. Ustedes piensen, un jugador de fútbol, para poder jugar bien al fútbol, necesita mejorar su fuerza máxima. ¿Por qué? Porque la fuerza máxima es la que le permite tener mayor fuerza-potencia. Por ejemplo, patear más rápido, patear más fuerte, perdón, ¿sí? O correr más rápido. La fuerza de resistencia es tolerar en el tiempo esa contracción muscular que es la fuerza máxima. Pero lo que vamos a tener que estudiar nosotros en la capacidad motora son todos los medios y métodos que desarrollan a la fuerza máxima en cada manifestación. El autor se llama Tudor Wompa y nos va a enseñar cómo se hace la adaptación anatómica, cómo se hace el desarrollo de la fuerza máxima, cómo en el periodo de preparación especial se entrena la fuerza-potencia y cómo la fuerza-resistencia. Se estudia. Lo que no puede estar en un libro es su alumno, o sea, la entrevista. Entrevistamos porque esto es teoría del entrenamiento. El desarrollo de las capacidades motoras se estudia, pero la característica que tiene que tener mi plan es porque ese plan está pensado para un alumno determinado, que tiene una condición física determinada. Todo lo demás lo van a estudiar. ¿Bien? O sea que este pizarrón nos quiere decir algo. Los conocimientos que tenemos que tener son de teoría del entrenamiento, tenemos que aprender a entrevistar, tenemos que aprender a hacer sesiones de reconocimiento motor, tenemos que aprender todas las capacidades motoras. En este cuatrimestre vamos a aprender la fuerza, en el próximo aprenderemos todas las demás. La fuerza es la capacidad motora madre, es la que más teoría tiene, la que más aplicación hacia la planificación tiene. La fuerza, por eso es la primera. Y fundamentalmente tenemos que aprender teoría del entrenamiento. La teoría del entrenamiento. Eso nos lleva hacia nuestro próximo pizarrón. La teoría del entrenamiento es la que estudia esos famosos mecanismos que ocurren durante el entrenamiento y todos los principios que van a guiar el proceso. ¿Ven lo que les decía? Al principio, voy a volver a tomar agua. Siempre en mi clase va a haber una estructura de plan. El entrenador siempre es un planificador. Por lo tanto, que el entrenador siempre va a tener que todo lo que aprende ponerlo dentro de esta estructura. Así que esta estructura nos va a acompañar durante todo el año. Vamos a empezar a ver los mecanismos. Yo les planteé que los mecanismos del entrenamiento que están aquí tenían una particularidad, y era que se cumplían como un mecanismo de reloj. No importa que yo los conozca a los mecanismos, no importa, se van a dar igual. Por eso tiene un mecanismo de reloj. Ustedes en este momento están escuchando la clase, pero si tuvieran un reloj al frente o en algún lugar, no importa que ustedes quieran o no, los segundos van a pasar igual. Y cuando pasen 60, no importa lo que ustedes hagan,
se va a formar el minuto. Cuando pasen 60 minutos, no importa si a ustedes les gusta o no, se va a formar la hora. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual, solo que la ciencia del entrenamiento determinó cuáles son los mecanismos que ocurren mientras yo entreno. Cualquier persona, cualquiera, no importa que tenga o no entrenador, que va al parque a correr 10 minutos, esos 10 minutos de carrera se llaman estímulo en el entrenamiento deportivo. No importa si él conoce las características de ese estímulo, igual está produciendo un estímulo. Y si lo hace 2 veces por semana, o 2 veces en el día, o 3 veces por semana, va a producir una carga de entrenamiento, porque la carga es la suma de estímulos. Y se produce aunque él no quiera. Y todo lo que se sabe de carga, y que la teoría del entrenamiento investigó, y que lo vamos a estudiar nosotros, le va a pasar al alumno. Les doy solamente un ejemplo que después vamos a estudiar en las áreas teóricas. La carga de entrenamiento se clasifica en carga externa e interna. La externa es la que me da el entrenador. Y fíjense esta, la interna es lo que le ocurre a mi organismo, o sea, es la repercusión, lo que le ocurre a mi organismo con relación a la carga externa. O sea que ese alumno que corrió 10 minutos, le está pasando algo en su fisiología. Él lo ignora, pero le está pasando igual. Exactamente de la misma forma en que cuando pasa el día, algunos días, ustedes están en su casa y dicen, che, ya son las 6 de la tarde y no hice nada de lo que pensé. ¿Ven? El tiempo pasó inexorable, porque es un mecanismo, medido por un reloj, pero es un mecanismo. La biología humana es un mecanismo, solo que es un mecanismo biológico, que funciona aunque ustedes lo quieran ignorar. Cuando ustedes salen y hacen cualquier actividad física, el impacto que ese estímulo produce en el organismo se llama carga. La carga es la suma de estímulos. Y esa suma de estímulos produce efectos, carga interna, en el organismo. Que cuando ustedes gastan todo el potencial que tiene su organismo para responder a ese estímulo, sobreviene la fatiga. La fatiga, que ya la vimos como ejemplo, también es un concepto biológico, que lo vimos en la presentación del área teórica. Es un concepto biológico. Significa, ¿por qué paró el alumno a los 10 minutos? Porque se cansó. Porque no podía seguir dando vueltas la plaza a la misma intensidad que lo estaba haciendo. La ciencia del entrenamiento ya investigó el precio del desgaste, se llama, y lo evidenció un autor, que lo tenemos en el próximo pizarrón, que se llama Hans Selye, que ya lo nombramos. ¿Por qué paró el alumno? Porque la biología le pide que se recupere. Así como a los segundos le vienen los minutos, cuando ustedes se cansan, su biología los manda a recuperarse, aunque no quieran. O sea, nadie fatigado puede decir, no importa, igual sigo. Si sigue, puede seguir, no va a tener el mismo nivel de rendimiento. La fatiga requiere o le produce a la biología una necesidad de recuperación. ¿Por qué? Porque lo que yo le gasté a la biología son constituyentes químicos, que ahora necesita recuperar o restituir en el lenguaje técnico. Una vez que lo recupera, la biología es tan sabia que la supercompensa. O sea, no solo responde al estímulo de manera efectiva, sino que aparte mejora la capacidad del organismo de volver a recibir el mismo estímulo. Esto es lo que está estudiando la ciencia hoy. Fíjense, nuestro organismo está siendo atacado por un estímulo que no puede manejar, ¿sí? Un virus, que no lo conocemos tanto, como todavía es la primera vez que apareció. Eso le produce una carga, pero la carga en mi organismo del virus es excesiva. Produce rupturas dentro, que se llaman fatigas no controladas, en el organismo de cualquier célula. Todavía no sabemos cómo hacer para recuperarnos. Pero lo que sí dicen los médicos es el que padeció el virus, o sea, tuvo el estímulo, padeció la carga, se fatigó y se recuperó, ahora está inmunizado. Esa es la supercompensación. La supercompensación es la capacidad que tiene el organismo de, después que se rompió, o sea, que usó todo el constituyente químico, cuando se recupera, me lo devuelve por arriba de lo que teníamos. Y eso es lo que los entrenadores usamos para producir la mejora en los alumnos. A ese momento en el que el alumno supercompensa, es cuando el alumno se adapta. El único pequeño problema que tenemos es que el alumno no siempre se adapta de forma positiva. O sea que hay adaptaciones negativas del organismo que no son tan copadas. Por ejemplo, yo me puedo adaptar al virus del COVID, pero estuve 10 días con respirador artificial. O sea, si no fuera porque la ciencia me ayuda, me hubiera muerto. El respirador artificial es, yo no puedo respirar con mi propia capacidad,
y alguien me asiste, que es el respirador. Me curé, pero la adaptación de mi organismo al virus fue negativa. Solo que la ciencia ya creó una forma de que esa adaptación se vuelva positiva. Bueno, la ciencia del entrenamiento hizo exactamente lo mismo. Creó los medios y los métodos a partir de la cual yo puedo lograr que las adaptaciones de mi alumno sean positivas en relación al ejercicio. Fíjense, este es el famoso síndrome general de adaptación investigado por Selye, este que tienen aquí. Aquí lo tienen solo el gráfico porque después lo estudiamos más en profundidad. Esta línea que tiene una H aquí es la línea de homeostasis. ¿Qué es la homeostasis en biología? Un estado de equilibrio. Las células, el organismo humano, vive en homeostasis. O sea, vive en estado de equilibrio. Todas nuestras células. El organismo también. Selye dijo que cada vez que producimos, aquí está, esta flechita, un estímulo a la homeostasis, o sea, decido ir a correr sería, mi organismo, el número 2, se estresa. Aquí, se estresa. ¿Qué significa que se estresa ante un estímulo? Significa que el organismo tiene un estado de lucha para responder a ese estímulo. Eso es el estrés, un estado de lucha. Ese estado de lucha es el que decide cuánto gasto metabólico va a tener mi célula. Este estímulo va a producir un gasto metabólico y la suma de ellos será mi carga de entrenamiento. ¿Hasta cuándo? Según Selye, mi organismo va a soportar la carga. Aquí, hasta que llegue un momento en el que mi alumno ingrese en el concepto de shock. El shock para la biología es la fatiga orgánica. Es la pérdida transitoria de la capacidad de mi organismo de responder a este estímulo de la misma manera. A este estímulo. Por eso mi alumno, el estímulo completo, que fue una carga, fue 10 minutos y ahí se cansó. ¿Qué le pasa al organismo? Selye evidenció en laboratorio que lo que ocurre es que empieza el proceso de contra-shock, le llama él, que es el número 3, ¿ven? El contra-shock. El organismo empieza a volver a buscar de manera inconsciente la homeostasis, o sea, la línea por donde partió. Por eso, en entrenamiento le llamamos recuperación, porque es recuperar el nivel de homeostasis. Recuperamos aquí, en este punto. Y aquí está la supercompensación. La supercompensación es el momento en el que el alumno logra una restitución ampliada. O sea, la biología me devuelve más de lo que gasté en este momento. Aquí hay un gasto metabólico y aquí hay una restitución metabólica. Este proceso químico, que ya está muy estudiado, vamos a volver sobre él, son los que dan la base teórica a los mecanismos que se producen en el entrenamiento. Primer tema teórico que aprendimos después de haber trabajado con el primer pizarrón, trabajamos sobre la introducción general. O sea que los entrenadores somos profesionales que aprendemos a planificar. Esa planificación está basada en la ciencia y la teoría del entrenamiento. Le producimos mecanismos a nuestros alumnos. Esos mecanismos están guiados, perdón, cambié de más el pizarrón, por los principios del entrenamiento, están guiados, y se ponen dentro de una estructura del plan, para lo cual hay que conocer al alumno, una entrevista. Luego generar una sesión de reconocimiento motor para saber el nivel de condición física del alumno. Luego hay que desarrollar un plan a partir de todas las capacidades motoras, pero siempre sabiendo que el entrenamiento produce mecanismos que los entrenadores tenemos que saber uno a uno. De hecho, ahora nos vamos a tomar 2 días para estudiar cada uno de ellos. Y después cómo ellos se aplican dentro de esto que va a ser nuestro plan. O sea, de qué manera los estímulos crean las cargas, las fatigas, las recuperaciones y las mejoras de los deportistas para adaptar al organismo positivamente en relación a lo que mi alumno quiere lograr. O sea, su fin, o sea, el objetivo. Siempre el proceso de entrenamiento es biológico, siempre es pedagógico y siempre busca el rendimiento. Yo les voy a mandar, a partir con esta clase grabada, les voy a mandar un apunte y les voy a mandar una tarea. Tienen que hacer exactamente lo mismo que hicieron con la clase anterior y van a tener para trabajar 2 días seguramente. Todas las informaciones de fechas y demás están dentro del mail. Les agradezco la atención, que tengan lindo día. Hemos terminado con otra clase.